Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. ¿Qué vamos a revisar? Concepto nuevamente, summa causae. Vamos a continuar con esta perspectiva del concepto del summa causae. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase anterior. Nos quedamos aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Qué parte exactamente? ¿Recuerdan hasta qué parte llegamos? ¿Hasta qué punto es lo último que revisamos? Summa causae. ¿Alguien recuerda? Sí, no, tal vez, a lo mejor. ¿Quién sabe? A ver, vamos preguntando. Sí, solo les veo cabecear. ¿Sí? ¿No? Por lo menos cabeceé, pues, para verles si sí o si no. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué me dice Sebastián? Me dice Nicolás. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, no se acuerda. Sacó sus apuntes, tal vez, quién sabe. Oiga, Licen, ¿puedo tener la cámara apagada? No me está yendo bien el internet desde la anterior hora. Tranquilo, Sebastián, no hay problema. No se preocupe. Gracias. Ya, entonces vamos a retomar desde aquí para ir complementando toda esta perspectiva por A o B razones. Bien, entendíamos que el summa causae es este buen vivir, pero que depende de la traducción aymara o quichua. En quichua es buen vivir y en aymara es vivir bien. Definitivamente entendíamos que más allá de la traducción, realmente es tratar de alcanzar la plenitud de la vida, tratar principalmente de tener una vida en armonía, conjuntamente el ser humano con la naturaleza. Eso entendíamos por el concepto de summa causa. Y habíamos visto que frente al paradigma occidental, frente a la perspectiva individualista occidental, el summa causa iba a plantear nuevas perspectivas. El día de hoy vamos a puntualizar la economía del buen vivir, los derechos en el buen vivir y las relaciones sociales en este buen vivir. Para lo cual vamos a definir qué es el individualismo. En esta definición larga que pueden ver aquí, realmente se sintetiza en que el individualismo se opone a toda concepción colectivista o societaria de la realidad humana. Este es el paradigma occidental, esta es la perspectiva netamente occidental que el summa causa y criticará. Él considera que se acepta el predominio y la determinación de lo social sobre lo individual significa poner un cuestionamiento a la libertad. Entonces, bajo la perspectiva del individualismo como modelo occidental, realmente, ¿quién es el que plantea la realidad? Soy yo como individuo. ¿Qué va a plantear el summa causa? Summa causa y es un proyecto que principalmente se centra en la comunidad, contrapuesto a esta perspectiva individual. Es un proyecto, comunidad, que puede llegar a ser o pensarse como utópico. ¿Alguien ha escuchado la palabra utópico, utopía? ¿Qué significa utopía? ¿Qué significa para ustedes utopía o utópico? ¿Alguien? El mundo perfecto. Un mundo perfecto, muy bien, gracias, un mundo perfecto. ¿Por qué se piensa a veces que el summa causae es una perspectiva, un modelo utópico? Porque principalmente se cree que se puede romper todos los estigmas sociales, todas las perspectivas sociales y tener una sociedad ideal, una sociedad perfecta, donde todos tengan acceso, donde la comunidad prime frente al individuo. Pero es más complicado que eso. Si nosotros nos preguntamos, ¿se ha planteado todo el proyecto del buen vivir? Realmente no hemos llegado, creo yo, a plantear todas las perspectivas del summa causa. Pero de todos modos, esto
se centra en la perspectiva de la comunidad, en la transformación radical y profunda de las relaciones sociales, y a continuación vamos a revisar los elementos que hemos puntualizado. No se olviden, sobre todo, contraponer a esta definición de individualismo. No se olviden tener en cuenta la definición de individualismo. Se opone el individualismo a todo colectivismo. Es esta perspectiva de la imagen, es esta visión del paradigma occidental principalmente. En cambio, el summa causa se centra en la comunidad, en lo comunitario. Vamos a ver en el summa causa cómo se va dando la economía. Vamos a ver la economía del buen vivir. El modelo económico que se plantea desde el buen vivir parte de la idea de la comunidad. Eso es, como he recalcado, realmente el fundamento. Entonces, esta economía parte de la comunidad. Y a nosotros nos cuesta pensar en esta perspectiva. No es tan sencillo decir si somos comunidad, nos planteamos dentro de la comunidad, sino que realmente es cambiar nuestra mentalidad. Por ejemplo, nosotros siempre estamos adecuados a un puntaje, a una nota, a que nos pongan 10 o que nos pongan cualquier otra nota. Es decir, no vamos nuestro día a día en el colegio guiándolos por la educación, sino principalmente por la perspectiva de la nota, del puntaje, de la competencia, del individualismo. Esta visión cambia la perspectiva. La sociedad no se limita a los seres humanos, y esto tiene que quedar claro. Dentro de la comunidad, sociedad es la relación entre seres humanos y todo lo que conlleve la naturaleza, los demás animales, toda la naturaleza en general, más la naturaleza que existe. ¿Qué piensa el individualismo principalmente? El individuo es el que adquiere conocimiento. Por lo tanto, el que adquiere conocimiento es el que debe determinar para qué sirven las cosas de la naturaleza. El summa causa y dice no, no somos solo seres humanos, sino que somos seres humanos con relación a la naturaleza en la cual coexistimos y cada una de las cosas que hacemos afecta. En otras palabras, la sociedad no se limita simplemente a la relación propia entre nosotros, sino a la relación del cuidado con las demás formas existentes. La naturaleza se deja de percibir como una fuente de recursos. La naturaleza no es una fuente infinita de recursos. Fuente infinita de recursos. Sino que por el contrario, el summa causa se propone generar relaciones de complementariedad y reciprocidad, dos conceptos sumamente importantes. Complementariedad y reciprocidad, es decir, complementarnos con la naturaleza, con los demás seres humanos y ser recíprocos. Es decir, devolver, así como fueron las culturas ancestrales, devolver lo que realmente le pertenece a la naturaleza, coexistir, no sobreexplotar. Esta es una de las preocupaciones también de la filosofía latinoamericana, por eso hemos planteado este concepto. Si vemos la filosofía latinoamericana, le interesa entender el pensamiento desde nuestro territorio, para lo cual debemos comprender estos conceptos ancestrales que nos permiten entender la realidad en conjunto, en comunidad. No somos individuos europeos en este sentido.
Así, toda relación económica no busca la acumulación. La economía del buen vivir no busca esencialmente, porque quienes han planteado este movimiento han sido desde la consagración de la Constitución de 2008, y realmente hemos visto en la realidad que no sucedió así. Pero de todos modos, no busca el suma causa y este buen vivir el enriquecimiento, no busca la acumulación, sino que la repartición adecuada, recíproca, entre los habitantes, entre los seres humanos, entre la naturaleza también. Podemos observar que una de las políticas, por ejemplo, en el Ecuador, a partir del concepto del buen vivir, siempre fue devolver y tratar de vivir en comunidad en el sentido de que todos podamos tener acceso. De ahí que haya funcionado o no, ya realmente es una crítica a quienes guiaron este modelo, que tal vez tenían esta perspectiva, pero que no la plasmaron en su propia vida. Se trata de una economía que enfatiza la complementariedad. En la comunidad indígena, cada familia participa de los productos de la tierra. No es que es dueña una familia de una parte, sino que todos participan en comunidad. Cada familia puede participar de los productos. Además, de acuerdo a su número de miembros, se les da una cantidad de productos. Así, lo importante es cubrir las carencias básicas, no acumular riquezas. No es la acumulación el sentido propio, sino sobre todo la complementariedad. Así, lo importante, como les digo, es cubrir estas necesidades. De igual modo, en las comunidades se habilitan espacios comunes, donde se ponen a disposición de la gente todos los productos y alimentos. No es solo para mí. Y el individualismo que dice, bueno, este es mi teléfono, nadie le vea, yo compré este alimento, es mío, no lo puedo compartir. La perspectiva del buen vivir cambia esta visión. El principio de complementariedad indica que toda la comunidad recibe y aporta de acuerdo a sus necesidades sin uniformar, sin decir esto es solo tuyo, es decir, bajo el criterio de cada uno. Entonces, la complementariedad indica que la comunidad recibe y aporta conjuntamente. Ese es el sentido de complementariedad. Esa es la perspectiva de la complementariedad para una mejor vida, realmente para un buen vivir. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Bien, vamos con otro punto. Estos elementos ya nos permiten ir cerrando el criterio del buen vivir. Vamos con los derechos en el buen vivir. El sistema jurídico comunitario se fundamenta en el respeto hacia la vida. Respeto hacia la vida. Este es un fundamento, un criterio fundamental de los derechos. No solo son sus derechos, son los derechos de todos. Y la búsqueda de la armonía en la comunidad. Entonces hay una búsqueda de armonía. Esta búsqueda de la armonía principalmente es una búsqueda del sentido, de la conjugación entre la naturaleza y el ser humano, en ese sentido. Cuando no se produce esa concordancia, la justicia comunitaria no contempla el castigo como el fin último. No es el castigo lo último que se hace como en la sociedad comúnmente que conocemos, sino los procesos para que el individuo se restituya a la vida en comunidad. El objetivo no es yo tengo derecho porque es mío, es privado,
Entonces tiene que ser castigada la persona que no ha cumplido con la norma, sino que principalmente desde el buen vivir el criterio es principalmente que se restituya a esa persona la vida en comunidad. La naturaleza de la justicia comunitaria se corresponde con el equilibrio y la armonía. La justicia es una búsqueda de armonía y búsqueda del equilibrio. De aquí que el paradigma o la perspectiva del summa causa parte del principio de la madre tierra. El principio fundamental del buen vivir es la madre tierra. ¿Por qué razón? Vamos a visualizar esta imagen que teníamos anteriormente. Miren aquí. Podemos observar en esta imagen claramente cómo la madre tierra es aquella que al planeta le da vida, que realmente equilibra el sentido propio entre los seres humanos y la naturaleza, que le da equilibrio y que no toma por tomar. Por eso esta relación entre el buen vivir y la madre tierra, la facultad de relacionarse con esta perspectiva. Con el fin de vivir la relación con la tierra, una de las más importantes reivindicaciones indígenas se pone de manifiesto con la lucha por la recuperación de los territorios. Para alcanzar legitimidad, las familias deben cumplir algún tipo de responsabilidades, efectuar trabajos comunitarios, formar parte de costumbres colectivas, vivir con el grupo, lo que nos cuesta bastante. A veces ni en la familia podemos estar realmente en grupo, menos dentro de la consideración de la sociedad, pero es lo que quiere alcanzar el buen vivir. La primera de las responsabilidades se identifica con la vida, la segunda con la comunidad y por último consigo mismo. Entonces, principalmente el concepto del buen vivir podemos decir que se identifica con la vida, primero, con la comunidad y en último lugar con el individuo. Por lo tanto, yo pienso que es bueno, justo aquello que se adecua a la vida, a lo comunitario. Prima lo comunitario sobre lo individual y de ahí el criterio individual. En la visión del summa causa y no existen jerarquías realmente, no existe algo por encima de otro, sino que obligaciones que se complementan. Cada una de las obligaciones están interrelacionadas. Es la perspectiva como vemos, por ejemplo, en esta imagen de acá. Miren la relación del summa causa. La conservación del ecosistema, la armonía de la tierra, los espacios comunitarios, no son elementos superpuestos, no está uno encima del otro, sino que todos los elementos se interrelacionan. ¿Por qué razón? Porque tienen una vida, una perspectiva de vida circular, donde cada elemento se interrelaciona con el siguiente. ¿Cómo tenemos nosotros la perspectiva? Principalmente de forma lineal, gracias a los europeos, donde algo está por encima de lo otro. Esto es lo que quiere romper el summa causa y esta perspectiva. Y mirar la realidad como una realidad armónica. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Bien, vamos a cerrar finalmente con las relaciones sociales en el buen vivir, tratando ya de cerrar esta perspectiva. Relaciones sociales en el buen vivir. El paradigma de los pueblos indígenas es una coexistencia comunitaria en la que se respeta todo lo que existe, en tanto que se concibe que todo está interconectado. Por lo tanto, hay un respeto, se fundamenta en el respeto de todo lo existente, porque todo, y esto debe quedar claro, todo está
interconectado. Esto quiere decir que el daño que se le hace a una parte, por ejemplo, una especie, es el perjuicio conjunto de la vida y en general de todo lo que se relaciona con ese elemento. Buen vivir no hay que pensar solamente en el ser humano, sino extender ese deseo a la integridad del concepto en su entorno. En la sociedad todos tienen que estar protegidos. Por ello las instituciones se crean, que aquellas que se creen deben orientarse hacia la unificación de la comunidad. Por lo tanto, el Estado debería priorizar el criterio de la unidad en comunidad. El principal problema que se identifica en los pueblos indígenas es que el ser humano, bajo la idea de que es dueño de algo, especialmente de la naturaleza, ha cortado sus vínculos con la vida, ha instrumentalizado, es decir, que la naturaleza es simplemente un instrumento de donde yo saco y obtengo recursos. Y así también a las demás personas. Teniendo en cuenta ese hecho, el Summa Causa plantea un cambio total en el modo de conducir las relaciones sociales. Ya no es un criterio de superioridad, no es que yo soy el profesor y ustedes los estudiantes, sino que hacemos una perspectiva comunitaria para avanzar en el conocimiento. Esa es la perspectiva de una comunidad educativa. No que el rector está por encima, yo encima de los estudiantes, qué sé yo, ¿sí? Sino que todos somos una comunidad y nos interrelacionamos conjuntamente. Hay que tener un respeto a las relaciones entre los estados. El paradigma del buen vivir propone que existe una relación y no una competencia, una competitividad. Realmente la perspectiva del Summa Causa cambia toda la visión porque se centra en una memoria ancestral. Y es un recabar nuestro pensamiento hacia este pensamiento ancestral. Recordar lo que ya hacían los pueblos. Es algo de la filosofía netamente latinoamericana esto de la memoria ancestral. ¿Por qué razón? Porque recurrir al pensamiento de elementos que hemos dejado de lado. La filosofía latinoamericana ha criticado al pensamiento europeo diciendo que desde el momento en el que llegan los españoles creemos que todo lo de los españoles es lo que existe y lo previo lo eliminamos. Es un comenzar prácticamente desde cero. Es claro en el mestizaje también que los mestizos en una primera instancia querían asociarse más a su lado español, dejando de lado lo ancestral, para poder integrarse dentro de esa conformación en la época colonial. Pero ya para la actualidad debemos nosotros recordar, no comenzar de cero, no eliminar todo lo que tenemos, sino comenzar desde esta visión de comunidad. Bien, jóvenes, no se olviden resumir estos elementos, así cerramos el Summa Causa y nos quedamos con esta perspectiva. También se plantea en el artículo 280 de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento al que se sujetarán las políticas, los programas. ¿Y cuál es el Plan Nacional que se instauró desde el gobierno de Rafael Correa? El Plan Nacional del Buen Vivir, con esta perspectiva. Y posteriormente el Plan Nacional Toda una Vida que se sustenta en esta visión del buen vivir. Sigue siendo esta perspectiva el eje motor de la consideración del Estado ecuatoriano. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando. Si no tienen dudas,